Lo primero que tiene que ver con la noticia del fin de semana: el diputado Javier Olivares y uno de sus asesores habrían sido agredidos durante la celebración del aniversario número 53 de un club deportivo amateur en la comuna de Olmué, región de Valparaíso. Según los antecedentes entregados por Carabineros, la Fiscalía y el equipo del parlamentario, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo y dejó a ambas víctimas con lesiones leves. De acuerdo con la denuncia ingresada al Ministerio Público, Olivares recibió un golpe de puño en el rostro y fue nuevamente abordado por el agresor junto a otro individuo. Desde su oficina anunciaron acciones judiciales, mientras que Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, condenó el hecho y afirmó que la violencia no puede ser tolerada en ningún contexto político-social. A ver. No hay video. No ha salido En nada. la sociedad del video no hay video. No, Olmué. Olmué. Ese es el contexto. Era una suerte de festejo, celebración, asado de un club deportivo, club de fútbol en particular, llamado Montevideo de Olmué. Ya. Ellos eran los que estaban festejando. La fiscalía dice que ya tiene identificados a los dos individuos que golpearon a Javier Olivares. En términos de detalle, uno le propinó un golpe de puño y mientras él estaba tratando de ponerse de pie, aparece otro que lo empuja y lo patea en el suelo. Eso fue lo que ocurrió en este evento. Además fue golpeado un asesor de él mientras él se encontraba bailando con una abogada que trabaja con él. Eso es el contexto de lo que ocurrió. Canal 13, T13 en particular, agrega un nuevo elemento a la conversación, que es que desde la oficina del diputado de Olivares, señalaron que las personas al momento de golpearlo gritaron ¡viva la izquierda! No. ¿Siempre vive o no? No, fue van y gritan ¡la izquierda siempre vive! La izquierda siempre vive. Que suena muy raro como grito, tengo que decirlo. Te voy a pegar y voy a gritar ¡la izquierda siempre vive! O sea, a menos que tengamos acá a un agresor performático. ¿Qué puede ser? Que puede ser, en este país de locos puede ser. Lo que resulta a lo menos llamativo. A ver, le dice, el equipo del parlamentario afirma que el agresor le dio un golpe de puño en el rostro mientras gritaba "la izquierda siempre vive". Posteriormente, el atacante y su hermano habrían continuado con la agresión pateando en el suelo, según el Mercurio Online, EMOL, antes de huir del lugar. Sí. Eso es lo que pasó. Esto era en el 53 aniversario del club. Esto fue eso de las 12 de la noche con 25 minutos. Sí. Está ya bien avanzada. Todo Sí, es raro. Si esto no involucraría a un diputado, pasaría por una riña en un carrete. En una discoteca. Claro. Es raro. A ver, seamos justos. Primero, condena la violencia, no está bien. Olivares puede ser violento, pero agredirlo te pone a su nivel. Porque es violento lo que hizo en el Congreso con la capita. Sí. Fue a provocar a gente víctima de violaciones de derechos humanos. Eso es violencia. Él habilitó la violencia. Ahora, ¿merece violencia de vuelta? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que al fin y al cabo lo único que hacen son espirales. Y que espirales en las cuales no hay conversación y no hay posibilidad de mejorar. Sí, Lo que hace después Olivares también con la diputada a la cual caricaturiza en una manera muy que le aporafóbica, está vendiendo que es muy violento pachipurito, y ¿no? muy clasista. Mm. Entonces, todo es violencia. Todo es un contexto violento, habilitado por una conversación violenta. Sí. ¿Cachai? Hay personas que han salido a comentar esto, que lo atribuyen a sus provocaciones en la Cámara justamente con la vestimenta similar a la del general Pinochet. Una de ellas, no sé si tenemos el tweet, Matías, el de Elia Molina, que lo comentó, de hecho, en redes sociales respondiendo justamente a lo de Jaime Araya, que es otro de los afectados justamente por esta como espiral de violencia que hubo el fin de semana, Sí. que está siendo amenazado de muerte por sus palabras a ver, de... Hay que ser justo con lo que pasa. En un streaming de margen, porque no los llevan a los lugares protagónicos donde hay figuras que los apoyan, no los invitan tampoco, con algunas excepciones, donde siguen apareciendo personajes de margen también. Un chiste malo, pero un juego, vamos a meterlo en ese marco, sostiene que Araya debería, vamos a ponerlo así, vamos a ser bien condescendientes con el fin de
no exagerar los términos, debería ser lanzado de un helicóptero, rememorando lo que pasó en la dictadura, ¿no? Ujú. Y lo hacen como chiste. No es un chiste, es como lo de Olivares, no es un chiste. Pero ellos consideran que es un chiste y después tiene su consecuencia. Bueno, Entonces, eso en medio de las críticas que se le hacen a Araya, ¿no? sí. Bueno, ahí está justamente el diputado Jaime Araya comentando lo que le ocurrió a Javier Olivares, el lo tilda de intolerable. No podemos permitir que las diferencias políticas se resuelvan a golpes. Y abajo le comenta a Elia Molina y pone: el que busca encuentra. Elia Molina jugaba igual. Y ahí- No, ahí- espera, también Carmen Hertz. Sí, pues eso quería comentar. Hay otro tuit que estamos viendo ahí, el de Carmen Hertz, mucho más directa y frontal. Un payaso patético y cobarde, Javier Olivares, que hace apología de un criminal y ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía. A mí me gustó mucho y lo rescato lo que dijo en su streaming Pablo Maquena. Creo que es súper interesante cómo Pero lo planteó. esto fue antes del ataque. Fue antes del ataque. Sí, hay un video. Yo lo tengo el video, te lo estoy dando al chat. Me parece súper interesante cómo lo plantea, porque ahí uno entiende que lo que hizo Olivares fue habilitar violencia, que está muy mal. Está muy mal siendo una autoridad habilitar violencia. Porque no eres un ciudadano común. Está mal también ciudadanos comunes, ¿de acuerdo? Pero desde la posición de una autoridad está mal. Es como escala. Desde, desde un comunicador es malo. Desde una autoridad es peor. ¿Cachai? Porque hay ahí una conversación que debe habilitarse dentro de otros lugares. Escuchemos lo que dijo Maquena, mira. Hay imágenes que dicen mucho más, que quieren decir más y dicen más de lo que simplemente están refiriendo. Es como lo que pasa con Olivares, que llegó de nuevo al Congreso disfrazado con un nuevo abrigo del mismo tipo. Ahora era azul y tenía el cuellito. Y uno dice, ay, pero puede venir disfrazado el Principito. Sí, podría ser el Principito, porque el Principito usaba un abrigo muy parecido. Pero ese sátrapa no va disfrazado al Es Principito. Pinochet, aquí en la cara de la Va G. a meter el dedo en el culo a mucha gente para darse un gusto. Entre ellos, a la diputada que se le acercó, hija de un detenido desaparecido, que con toda amabilidad le dice, amigo, no es divertido. Y él sube un meme del sentado, con su abrigo puesto, y ella al lado, y la pone como vendedora ambulante. Así Es muy como, "Quiero violento. unos parchecuritas, no, gracias". O sea, toda la vuelta que hace Olivares es lo que lo define, un tipo miserable. ¿Cachai? Sí, yo creo que la vuelta de lo que hace tiene Olivares, imagen. complementando lo que dice Maquena, es que lo vuelve un agresivo. Y recibe una agresión. Según lo que está relatando, porque también es rara cómo las características de esta agresión se fueron filtrando en los medios. De partida, ese Olivares que lo saca a la luz a través de su oficina. Lo saca en la tarde de ayer, luego de que el incidente se sucediera a medianoche. Es extraño todo. No llegó el parte policial primero. Una noticia que llega al revés. Llega por parte de ellos. Y sí, y él inmediatamente con el discurso ya elaborado de que vamos a atrapar a esos extremistas que lo golpearon. Entonces, haciendo... La izquierda siempre vive. Claro, la izquierda siempre... Es raro gritarla. Es como el abordaje, muchacho. ¿En qué mundo está? Es que no forma parte de ninguna consigna, al menos como conocida como la Ya, izquierda. hasta la victoria siempre. Claro. Nada, el pueblo unido, algo como... La izquierda siempre vive. Pero haciendo la lectura política, esto genera problemas en distintas dimensiones. Uno de ellos es que a mí me pasa en lo particular que el hecho de que lo hayan agredido, finalmente a él lo fortalece. Lo deja como alguien, por varias razones. Uno, Javier Olivares estaba con cierta tensión, por ejemplo, con el PDG, porque se había arrancado con los tarros. Entiendo yo, el PDG tiene un acuerdo que le han llamado Green Card. Cada diputado tiene una Green Card para salirse, digamos, de la línea, y son Ya, ¿en determinadas veces. serio? Sí. Y resulta que Javier Olivares ya las quemó.
En el caso de... ¿Ese que se llama Green Card? se llama, creo que le dicen a la interna Green Card. En la interna. Y Javier Olivares, por ejemplo, votó en contra de lo que decía el partido en materia de aula segura, en fin. Entonces, él estaba, digamos, con tensión con su partido. Hay una estrategia también de Parisi de alejarse de hacer lo mismo que hizo Kast, en el fondo alejarse de esas posiciones media excéntricas, media extremas, que no le benefician, que por ejemplo en el caso particular de Javier Olivares lo acercan demasiado al oficialismo, lo ponen en tensión. Y lo que hace con esta agresión es que de nuevo el PDG aparece todo detrás de Javier Olivares y le da un protagonismo que por ahí no tenía. Aparece Franco Parisi apoyando a Javier Olivares, aparece Pamela Giles apoyando a Javier Olivares. Entonces hay una situación ahí que cambia, ¿cierto?, el rumbo político, pone en el fondo al espectro político y lo tensiona a diputados de izquierda y derecha a apoyar a Javier Olivares justamente después de esta agresión. Entonces ese movimiento político que se ocurre después de esta agresión lo termina beneficiando, no es algo como que... El presidente le da un espaldarazo. Y claro, y recordemos cómo ha ocurrido con otros presidentes que después de golpizas, demanes de estas características, terminan siendo presidentes de la República. Donald Trump. Entonces, obviamente, más allá, digamos, de lo ético, que hay toda una conversación ahí, y es en general donde todo el mundo circunscribe lo que ocurrió con Javier Olivares en torno a condenar la violencia y todo esto, el efecto político que tiene es absolutamente contraproducente de si estas personas que lo agredieron, digamos, son efectivamente personas de izquierda, obviamente son contraproducentes para los fines de los sectores más progresistas. Entonces, claro, hay una cuestión ahí media de vendetta que dice Carmen Hertz, que también lo dice Elia Molina, de tiene lo que se merece, pero más allá de eso, el efecto político que tiene lo termina beneficiando. O sea, hoy día está mucho más fortalecido Javier Olivares de lo que estaba antes de ese asado en el Club Deportivo Montevideo del Olmué. El primer reporte fue de 24 horas a la hora del mediodía en la jornada de ayer. El incidente fue el sábado a medianoche. Y bueno, todo esto ha ido generando mucho ruido y muchas reacciones que, por desgracia, hablan de violencia, ¿no? Creo que eso es lo que más uno le preocupa en un contexto de este tipo, a propósito de lo que también hablábamos de Araya y otras reacciones. Puesto número 2. En el puesto número 2 de la mañana, atención, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense de poner fin a la guerra en medio de la escalada marcada por el bloqueo naval, el control del estrecho de Hormuz y las tensiones por el programa nuclear iraní. La respuesta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, exige el cese inmediato de los combates, el fin del bloqueo estadounidense y garantía de que no habrá nuevos ataques. En paralelo, Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dieron por relanzada la relación bilateral tras una reunión de casi 3 horas en la Casa Blanca que dejó a todo el mundo tenso y atento. Ambos mandatarios abordaron comercio, crimen organizado, minerales críticos, Cuba y la guerra en Irán, buscando superar una etapa tensa en los vínculos entre los Estados Unidos y el Brasil. Oye, está bien interesante en general todo esto que está pasando con Irán. En términos concretos, lo que le molesta a Donald Trump de la propuesta de paz que le presentó Irán es que le otorga soberanía sobre el estrecho de Hormuz y también exige reparaciones de guerra. O sea, un pago, digamos, por parte de Estados Unidos después de lo cometido. Entonces eso obviamente Donald Trump no va no es algo que lo que vaya a ceder. Entonces, por lo tanto, esa respuesta y esta seguidilla que ocurrió el fin de semana rápidamente tiene un correlato en la economía. Hoy día en la mañana estaba en alza el dólar de nuevo cerca de los 900 pesos. Se espera nuevamente también alza en la benzina y toda esa cadena, ese dominó que ocurre cuando en el fondo la paz se ve más lejos en Medio Oriente. Hay un reportaje que salió ayer en CNN que estaba muy interesante respecto, porque hoy día se confirmó que finalmente Donald Trump va a asistir a la cumbre con China, a esta cumbre en donde va a dialogar directamente con Xi Jinping y ambos gobiernos a través de distintos mandatarios para tratar de en general resolver las consecuencias de lo que en algún momento se llamó la guerra comercial. En este reportaje de CNN decía: ojo con esta guerra porque China está aprendiendo.
China toma nota de las tácticas y estrategias de Estados Unidos en una guerra como esta. Claro, porque Empieza- estás viéndola desarrollarse. En el fondo es como cuando, me acuerdo no sé, en la lógica de Dragon Ball, cuando había uno que hacía pelear a otro para conocer cuál era su poder. Es un poco lo mismo que lo que está haciendo China en el caso de Irán. Toma nota, aprende. Política Dice, Toriyama. claro, Donald Trump y digamos Estados Unidos operan en una guerra de estas características de esta forma. Claro. Y eso les permite aprender y en el fondo pensarse en un eventual conflicto bélico con Estados Unidos, cómo ellos deberían actuar y cómo moverse, cómo movilizarse. Muy silenciosa la tarea que ha tenido China. Y bueno, y está confirmada esta visita de Estado que va a realizar Donald Trump la próxima semana. Hay que ver cómo se va desenvolviendo esto. Seguramente lo vamos a estar analizando a lo largo de la semana. Finalmente este nuevo acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Negociaciones que lo han tenido. Y tal como tuvimos una conversación muy interesante la semana pasada con Rafael Cavada, que nos explicaba que la gran estrategia de Irán, más allá, digamos, del tiempo, que mientras más se alargue la guerra, más los beneficia, es que ellos, por ejemplo, son capaces de causar mucho daño con drones que son muy baratos. Claro. Entonces, por ejemplo, te tiran un dron que les saldrá determinada cantidad de plata y pueden poner en riesgo barcos completos, naves completas, aviones completos. Contra una estructura misilística, los Lockheed Martin y la estructura militar industrial norteamericana bastante más escalada en tamaño. Entonces son mucho más desechables, si se quiere, Claro. el armamento iraní, al punto que pueden lanzar miles y como queda un poco lo mismo. Y lo otro es que, claro, mandan un puro dron a patrullar el estrecho de Hormuz y eso ya pone en peligro todos los barcos y eso detiene todo. Entonces es bien complicado el escenario que tiene Estados Unidos porque esta es una guerra que no le beneficia. Que lo comentamos algunas semanas a raíz de un reportaje en el New York Times, la cantidad de gasto militar que le trae esta guerra a Estados Unidos. O sea, han gastado la cantidad de misiles que ya, digamos, le correspondían a un año, porque hay como una producción anual de misiles y están agotando ya las reservas. Entonces, muy complicado lo tiene. Entonces, abriéndose un nuevo escenario de conflicto, yo creo que también eso ha demorado lo de Cuba, que lo de Cuba ha quedado solamente en el discurso y de operaciones militares hemos sabido poco similares, porque en algún momento se especuló de que Donald Trump y Marco Rubio están preparando un operativo para Cuba y eso finalmente no ha tenido correlato en la realidad. Puesto número 1 en esta mañana. La amenaza de un tsunami de indicaciones en la Cámara tensionó el debate del megaproyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Desde algunos miembros de la oposición evalúan presentar más de 2.000 enmiendas como respuesta a lo que se acusa como una tramitación acelerada y con escaso margen de negociación. Desde el Palacio de la Moneda calificaron la estrategia como sabotaje legislativo, mientras sectores opositores defendieron el uso de herramientas reglamentarias como parte del debate democrático. El plazo para presentar indicaciones vence hoy lunes 11 de mayo al mediodía y anticipa una discusión compleja con posibles normas inadmisibles, votaciones separadas y un choque político que podría extender la tramitación. ¿Cómo funciona todo esto? Ya, a ver, hay harto que cortar. A ver, quiero partir con un tema que no tiene mucho que ver con esto, pero que tiene que ver con la situación del gobierno y las encuestas. Que resulta que al menos las encuestas, si bien traen resultados dispares, la Academ y la... Peluca, si me podéis bajar un poquito la música, no sé si en mi micrófono me está sonando un poco fuerte. Ya sé. La Academ y la... perdón, mi audífono, no mi micrófono. Salió la Academ y la Criteria el fin de semana. Una dice que CAD va bajando y otra dice que CAD va subiendo. Pero claro, hay que tomar bien ahí los datos porque en general lo que ocurre es que van variando ya sea aprobación o desaprobación indistintamente. Pero más o menos te diría yo que ambas son buenas noticias para José Antonio Kast, ambas encuestas. Como que ambas permiten dar cuenta de que, por ejemplo, ya la desaprobación no sigue escalando, que tal vez hay dudas en el nivel de aprobación, en lo que estamos viendo ahí en pantalla con la encuesta Academ, pero que lo que suben no es la desaprobación, sino que más bien lo indeciso. Las personas que dicen que no saben o que no creen que esto sea de esa misma magnitud. Lo que en el fondo lo que te trae a la conversación, bueno,
¿por qué pasa esto? Si en el fondo por ahí la semana no fue tan buena para José Antonio Caz. Y a mi juicio esto tiene varias interpretaciones y me imagino que lo van a estar profundizando en el panel que viene enseguida, pero mi impresión es que esto tiene que ver con que al parecer a la población no le está interesando mucho lo que opina el Consejo para Arcas Fiscales, ¿cierto? Y todo lo que salió el fin de semana, estas como críticas internacionales que por ahí son muy exclusivas, pero la gente no anda atenta necesariamente a ese tipo de cosas. Y lo otro es que se abrió el naipe de problemas y de situaciones y conflictos que están ocurriendo en el gobierno. Lo otro, la otra lectura que está haciendo es que salió un reportaje muy interesante el día sábado en La Tercera respecto a un cambio de gabinete. ¿Ya? Es una idea que ya está instalada en La Moneda. Es una idea que José Antonio Caz ya la tiene presente. Que hay 2 diputadas que están muy complicadas, que son la de Seguridad y Mara Cedini en la vocería. Trinidad Steiner y Mara Cedini. Que solicitó personalmente al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela, reforzar el equipo de Trinidad Steiner. Y metió a 4 personas. Aterrizaron 4 republicanos los últimos días a reforzar el equipo de Steiner. Y el principal miedo, tal como lo comentaba un poco a la pasada el diputado Manucheri en la mañana, el principal temor que tiene José Antonio Caz es convertirse en el presidente con el cambio de gabinete más rápido de la historia. A eso le tiene miedo, le tiene un pánico terrible. Y eso se lo ha confesado a personas tanto en La Moneda como a cercanos, digamos, no quiere ser. Entonces necesita resistirse y para eso necesita reforzar y sale a respaldar públicamente. ¿Por qué? Porque además estas 2 apuestas, Mara Cedini y Trinidad Steiner, son probablemente sus apuestas más personales. O sea, él no le preguntó a los partidos, no son propuestas de los partidos, lo que él quería, digamos, para esas carteras. Entonces, hoy día son el principal sostén de José Antonio Caz en ese eventual cambio de gabinete. Y en eso entra en una semana que podríamos decir había sido hasta negativa para el gobierno. Pasa lo del viernes, que se viraliza, y lo comentamos acá el viernes, de hecho. En realidad fue el jueves. Fue el jueves, pero el viernes como que ya estaba en todos los medios. Claro, el jueves corre. Claro, y yo pensé que iba a ser portada en la segunda, no fue portada en la segunda, de hecho le dieron apenas un cuadrito. Pero después lo agarraron todo, el Mercurio lo llevó así como, este es el tema. El sabotaje. El llamado tsunami de indicaciones que supuestamente se va a presentar. Es raro porque hoy día el diputado Manucheri dice que van a presentar 10 indicaciones, ¿no? Como de tsunami a olita. Que estratégicamente yo creo que se concentró. Claro, y lo que dijo Araya en el podcast de 32 minutos, que está el programa conducido por Darío Quiroga. Era Provócame. Provócame, Sí. que es parte de la familia de podcast de 32 minutos. Claro, estaba Darío Quiroga en la conducción. Ese gran asado de izquierda que arma Darío. Y que termina siempre diciendo una de más. Asado a los Montevideo Olmué. Montevideo Olmué. Y- 12 de la noche y 15 minutos. Y comenta ahí. Se fue en moto. Es que ahí lo complicado fue, y hicimos el análisis acá, nadie está de hecho haciendo esa lectura, pero sonaba como que se estuviesen pavoneando Sí. ante un proyecto de ley en el que lo están perdiendo. Y Caz tiene los votos para aprobarlo. Entonces era raro como una actitud que sonase tan... Era, por ejemplo, en la jungla, en el comando jungla, hablan de que la derecha está en su momento extingo. ¿Cachai? Porque se están pavoneando de que buen pueden ganar, cuadro. están confiados de Agustín Romero. Entonces, si ellos están en su momento extingo, ¿por qué hay sectores en la oposición que supone que están perdiendo esta pelea, que viven su propio momento extingo con cosas como vamos a presentar más de 2000 indicaciones a este proyecto? Como si fuese como un gran logro. Oye, vamos a presentar. Y el gobierno la va a tener complicada. ¿Ah? Ese era como el tono un poco de la conversación. Y eso yo creo que es lo que nos gusta y por eso lo agarra la derecha y lo pone. Uno de los primeros fue, por ejemplo, el senador Cruzcoque, que toma las declaraciones, más allá de que si sean graves o no, yo creo que es una cuestión más de actitud que del contenido de lo que decía Jaime Araya, y que él ha tenido consecuencias tal como comentamos hace un rato, porque de acuerdo han denunciado tanto en su bancada como el propio Araya ha recibido amenazas de muerte. ¿Ya? Uno es lo que tú comentabas de un podcast, pero también al parecer le han llegado bastantes mensajes internos. No, eso es como parte del paquete. Lo que claro. pasa es que en el podcast se hace el juego con este tema del helicóptero, que es muy violento. Sí, porque lo liga a la dictadura y todo. Se ve mal de todo sentido. Y también hace un link directo con los de Olivares. Con la violencia en el tono del debate, ¿no?
Claro, y lo que quiero decir con esto es que finalmente lo que ocurre en materia política con esto es que se le da agüita a un gobierno que no tenía de dónde sacar. Como que claro, en la discusión, en la encuesta incluso estaba perdiendo cabida y aparece este comentario que finalmente le va a dar tema de conversación para hoy día a los paneles políticos, a los programas del domingo, en fin, fue como tema de conversación, descuidando, digamos, completamente la aprobación de lo que fue la mega reforma la semana pasada. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Recordemos que hasta hoy día lunes hay plazo para presentar indicaciones, aunque, ojo, en materia... Bueno, el digamos, presidente, voy a hacer un apunte, puso durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente la moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Sí, pero eso es distinto. Porque Los chilenos quieren soluciones, no más violencia, pero está tomando la punta. Claro, lo que pasa es que Esto lo acaba de postear el presidente. Además, desde el PC están levantando la idea de las manifestaciones. Por eso ahí está esa respuesta. Como perdieron en las urnas, quieren agitar las calles, lo que dice el presidente Kast al respecto. Entonces, nada, vamos a estar analizando. Hasta hoy día se presentan indicaciones, aunque hay que decir que en verdad a lo largo de todo el proceso legislativo los diputados y los parlamentarios pueden presentar en general indicaciones en cualquier momento de la discusión. No es necesariamente acotado a este momento, solo que esta es la primera tanda y como el gobierno está apurado en tramitar esto, van a buscar, digamos, acotarlo lo más posible este sistema de presentación de Ya, indicaciones. por lo menos Manucheri dijo acá en exclusiva de que era una olita, no era un mega tsunami de... Por lo menos ellos van a presentar 10 indicaciones. 10 nomás. Sí, po. El Choa descartó alerta tsunami. Alerta Manucheri. Alerta Manuchoa. Manuchoa.